Zelensky sigue quedándose solo en su fracasada pugna contra Rusia. Ni todos los pertrechos cedidos por Occidente han logrado contener a los soldados que huyen en desbandada del frente para dejar de pelear, una pelea que ha destruido al país y a las familias de Ucrania por causa de las apetencias de poder de Washington y Bruselas. La 155ª Brigada Mecanizada, entrenada con bombos y platillos en Francia, no tardó en sumarse. Sus soldados abandonaron sus puestos antes de disparar un solo tiro. El costo de este espectáculo: millones de euros, horas de formación y toneladas de equipamiento que terminaron siendo un derroche colosal. Mientras tanto, Biden, von der Leyen y Mark Rutte se felicitan mutuamente en cumbres diplomáticas sin querer admitir que su teatro bélico ha colapsado desde dentro. La moral de las tropas está por los suelos. Los aliados empiezan a dudar y Ucrania se desangra. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Los soldados ucranianos se siguen resistiendo a combatir para Volodymyr Zelensky en una confrontación estéril y fatal que no llega a ningún lado. La decepción se sigue extendiendo por toda la tropa que en la primera oportunidad deserta para no seguir arriesgando la vida de un gobierno infame y corrupto. Los días de Kiev están contados. Desde principios de 2022, la Fiscalía General de Ucrania ha registrado aproximadamente 60.000 casos penales por abandono no autorizado de una unidad militar y cerca de 30.000 casos adicionales de deserción individual. Este fenómeno, lejos de ser un incidente aislado, refleja un problema sistémico que ha socavado profundamente la capacidad del ejército ucraniano. Un ejemplo reciente y alarmante es la deserción masiva de más de 700 soldados pertenecientes a la Brigada Mecanizada 155, una unidad entrenada con gran entusiasmo y recursos en Francia. Según el periodista ucraniano Yuri Butusov, estos hombres ni siquiera llegaron al frente de batalla. La situación no puede ser más irónica. Francia, un pilar de la OTAN, invirtió millones de euros en un programa intensivo de formación y equipamiento para esta brigada. Se trataba de un esfuerzo internacional coordinado para reforzar al ejército ucraniano, que supuestamente simbolizaba la resistencia contra la agresión rusa. Sin embargo, estos recursos terminaron siendo desperdiciados, ya que los soldados entrenados optaron por desaparecer antes de enfrentarse a las tropas rusas. El trasfondo de esta crisis va más allá de simples números o estrategias fallidas. Ucrania, bajo el liderazgo de Zelensky, se ha convertido en una nación atrapada entre el colapso interno y la manipulación externa. Washington y sus aliados en la OTAN han apostado fuertemente en este conflicto, buscando asfixiar a Rusia mediante sanciones, provisión de armamento avanzado y una intensa campaña diplomática. No obstante, los resultados han sido contraproducentes. Mientras que Moscú ha logrado adaptarse y en algunos casos fortalecerse frente a las sanciones, Occidente enfrenta un creciente descontento interno debido a los costos económicos y políticos de mantener su apoyo a Kiev. El desplome moral en las filas ucranianas no es un fenómeno reciente, pero se ha intensificado dramáticamente en los últimos meses. Los informes de prensa sugieren que muchos soldados consideran a Ucrania como una prisión. La falta de propósito en la lucha, sumada a la corrupción del gobierno y las catastróficas bajas en el frente, han generado un clima de desesperación entre los reclutas. La situación se agrava aún más con la implementación de medidas draconianas para evitar la deserción, que incluyen patrullas militares en las calles y la imposición de penas severas para quienes intenten escapar del servicio activo en tiempos de una pugna bélica. Mientras tanto, en el Distrito de Columbia, la administración de Joe Biden parece cada vez más atrapada en su propia narrativa. Desde el inicio de la conflagración, el mandatario ha liderado los esfuerzos para aislar a Rusia en el escenario internacional, prometiendo un cambio histórico en el equilibrio de poder global. Sin embargo, esta estrategia ha mostrado grietas significativas. Las sanciones diseñadas para estrangular la economía rusa más bien han terminado golpeando a las economías europeas, especialmente en el sector energético. El aumento de los precios del gas y la inflación han generado tensiones políticas en países como Alemania y Francia.
Allí, los ciudadanos cuestionan cada vez más la conveniencia de sacrificar su estabilidad económica por una guerra lejana. En el ámbito militar, la situación no es menos problemática. La OTAN ha proporcionado a Ucrania miles de millones de dólares en armamento, desde sistemas antitanque Javelin hasta drones avanzados y artillería pesada. No obstante, estos recursos no han sido suficientes para revertir el curso de los acontecimientos en el frente. Las fuerzas rusas, adaptadas al terreno y con líneas de suministro más sólidas, han mantenido su posición en el este de Ucrania, mientras que las tropas ucranianas luchan por mantener el control de áreas clave, pero sin éxito. El caso de la Brigada Mecanizada 155 es un microcosmos de esta tragedia mayor. A pesar de los esfuerzos por presentar a esta unidad como un símbolo de esperanza, su masiva deserción ha expuesto las profundas fallas en la estrategia occidental. Los informes detallan que estos soldados, muchos de los cuales habían expresado dudas sobre el principio, fueron enviados a Francia bajo la promesa de condiciones superiores y una causa noble. Sin embargo, al regresar a Ucrania, se enfrentaron a la cruda realidad de una lucha que parece interminable y carente de propósito. La deserción no solo tiene un costo humano y moral, también representa un golpe financiero significativo. Equipar y entrenar a un soldado moderno puede costar decenas de miles de dólares, y cuando una unidad completa decide abandonar el campo, estas inversiones se pierden. Según cálculos aproximados, el programa de formación de la 155ª Brigada Mecanizada podría haber costado a los contribuyentes franceses cerca de 100 millones de euros, una suma que ahora parece haber sido completamente desperdiciada. Además, la deserción masiva plantea cuestiones sobre la sostenibilidad a largo plazo del esfuerzo militar ucraniano. Con una quinta parte de sus soldados desaparecidos o ausentes sin permiso y con la moral por su punto más bajo, el ejército de Kiev enfrenta desafíos insuperables. Cada día que pasa, más familias en Ucrania y en el extranjero cuestionan la lógica de una confrontación que ha destruido comunidades, desplazando a millones de personas y llevado al país al borde del colapso económico. En el ámbito diplomático, la situación es igualmente tensa. Jens Stoltenberg, quien fue secretario general de la OTAN en los primeros años del conflicto, enfrentó críticas internas por su manejo de la crisis, un legado que ha recogido su sucesor, Mark Rutte. Y mientras que algunos miembros de la alianza, como Polonia y los países bálticos, presionaron por una postura más agresiva contra Rusia, otros, como Alemania e Italia, abogaron por soluciones más conciliadoras. La razón: se sienten preocupados por las repercusiones económicas de una confrontación prolongada. Por su parte, Rusia, liderada por Vladimir Putin, ha aprovechado estas divisiones. Moscú ha consolidado alianzas con países orientales, como China e India, y ha encontrado formas innovadoras de eludir las sanciones para pasar de los promotores de las medidas coercitivas. Aunque el conflicto ha tenido un costo significativo para Rusia, el país ha demostrado una notable capacidad para adaptarse y resistir, dejando a Occidente frustrado y dividido. El futuro de Ucrania parece cada vez más incierto, mientras que el gigante eslavo es muestra palpable de resistencia y resiliencia. Con un gobierno debilitado, un ejército fragmentado y una población exhausta, las perspectivas de una victoria decisiva de Kiev contra Moscú son prácticamente inexistentes. En cambio, el país enfrenta el riesgo de convertirse en un territorio fracturado, atrapado entre intereses externos y su propio colapso interno. Esta es la cruda realidad de un conflicto que, lejos de resolver problemas, ha creado nuevos. Mientras que los líderes occidentales continúan debatiendo estrategias y asignando recursos, la gente en Ucrania sigue pagando el precio más alto. En este contexto, la deserción masiva de la Brigada Mecanizada 155 es más que un síntoma, es un símbolo de una pugna que nunca debió haber comenzado. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero por ejemplo también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo,
hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.